Sí, Señor, en esta noche que suba el incienso de la adoración de tu pueblo y de tus hijos. Señor, nos unimos a la alabanza que está surgiendo de cada corazón, Señor, a lo largo y a lo ancho de planeta. Señor, continuamente hay alabanzas que están subiendo hacia ti, Señor, y nosotros queremos unirnos porque en medio de la alabanza de tu pueblo tu presencia puede habitar como en el cielo. Señor, queremos ser esos hijos, queremos ser ese pueblo que tu presencia busque para que le adoremos. Señor, queremos estar contigo, queremos estar en medio de tu presencia, y a ti te damos toda gloria, Señor, toda honra y toda la alabanza para siempre, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, y nos unimos a ese clamor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, chicos, por acompañarnos en este momento. Puede tomar su asiento. Sabe qué importante que es para nosotros los que vamos a compartir la palabra del Señor, que el ambiente se llene de la presencia del Señor. Ningún siervo de Dios debería subir a la plataforma si la presencia de Dios no se manifiesta en medio de la alabanza. Porque si yo estoy hablando aquí y la presencia del Señor no se manifiesta ahí en medio de la adoración, entonces lo que usted reciba va a ser información que solo va a llenar su mente de información. Pero cuando la presencia de Dios está a través de la alabanza y la adoración, significa que va a haber una operación desde aquí y desde ahí adentro de tu corazón. Si el Espíritu Santo no te revela todo lo que vamos a hablar en este momento y aquí, no sirve para nada la información. Queda sin fruto. Por eso necesitamos al Espíritu Santo que nos enseñe, y en esta hora por eso hemos orado y hemos adorado al Señor. Muy bien. ¿Cuántos están en oración en este día? En este día tenemos el día de las 24 horas de oración que estamos haciendo. Todos los 7 de los meses le toca a Casa de Luz ser parte de esta oración continua. Estamos orando por un avivamiento glorioso que se desate en las casas, en los hogares y en todo Escobar. Estamos orando por las iglesias de Escobar, estamos orando por las almas que todavía tienen que venir a la luz en Escobar. Así que estamos ahí, y también estamos orando 40 días de oración. Ya no sé por qué número vamos, ¿por qué número iríamos? Por bastante, como 15 casi me parece, más. Por el 20 quizás. Si alguien dice no está en el grupo de información, se puede acercar a las secretarias. Todos los días se está enviando una corta oración. Más vale que usted no va a orar 5 minutos por día, ni va a alimentarse con un versículo por día, porque si no su espíritu estaría un poco raquítico, ¿verdad? ¿Verdad que estamos orando? Estamos esforzándonos. ¿Por qué? Porque el tiempo de oración es aquel que nos conecta a la presencia de Dios y el que hace que nuestro espíritu pueda crecer. Si alguien conoce al Señor y viene a todas las reuniones, pero no se conecta al Espíritu Santo y no se alimenta de la palabra del Señor, no va a crecer. La clave del crecimiento espiritual es estar en su presencia y alimentar nuestro espíritu. ¿Sabe que muchos de nosotros, por muchos años, quizás hemos aprendido la Biblia? ¿Cuántos han leído la Biblia de tapa a tapa? Yo la he leído de tapa a tapa. Pero eso es un alimento rancio si hoy el Espíritu Santo no nos habla a través de la palabra. Pero la palabra de Dios tiene poder, claro que sí, queda en nuestro interior. Pero nosotros no comemos una vez al mes, comemos todos los días. Así que bien, para eso también vamos a estar reforzando. Jueves 19 y 30 horas tendremos una reunión poderosa donde Dios también nos va a hablar el día jueves. No se lo pierda, va a estar extraordinario y glorioso. El domingo tenemos 10 y 30 horas y 18:30 horas. Tendremos 2 reuniones extraordinarias, dice acá, así que lo estamos declarando y profetizando que van a estar tremendas, porque si Dios está ahí, algo tremendo tiene que suceder. Amén. Lo más importante es que Él esté en cada una de nuestras reuniones. Los horarios y grupos de oración están en cartelera, así que sin más, me gusta a mí entrar e ir al grano, porque entiendo que
todo lleva su tiempo y su proceso, así que pueden estar pasando, vamos a estar ofrendándole al Señor, adorándole con nuestras ofrendas. Pueden pasar, dándole gloria, honra y alabanza. Bendecimos, Señor, a todo aquel que lo da con gozo, con alegría. Señor, tu bendición abundante, Padre. Te damos a ti la gloria, Señor, por todo lo que nos has provisto, porque, Señor, dice tu palabra que el justo no tiene necesidad de ningún bien. Señor, gracias por el alimento. Gracias, Señor, por el vestido, por el calzado. Señor, porque tú haces las cosas como tú quieres, pero no nos faltará, Señor. Y en eso estamos tranquilos, Señor amado, y estamos agradecidos a ti, Señor, porque vendrán tiempos de gloria y de bendición a todo aquel que siembra con gozo y alegría. En el nombre poderoso de Jesús, confiados en ti. Aunque Pablo dijo que estaba por todo aprendido, aún para padecer necesidad. Muchas veces por la obra de Cristo tuvo que padecer hambre. ¿Cuántos están dispuestos a padecer hambre por la obra de Cristo? Nadie dice amén, ¿verdad? Ya sabe que ahí el ángel lo está escribiendo, así que nadie va a decir amén. Pero ¿sabe? Pablo estaba pasando hambre muchas veces porque estaba tras persecuciones, estaba en cárceles, estaba en situaciones difíciles, pero qué bueno que es que entendamos que todo nos ayuda para bien, dijo él. Así que gloria al Señor. En Romanos dice que todo nos ayuda para bien, aún la necesidad. Cuando él estaba matando cristianos y persiguiendo a la iglesia, una de las primeras cosas que el Señor le dijo: yo le voy a mostrar cuán necesario es padecer por mi nombre. Y ahí lo llamó y tuvo que padecer un montón de cosas, ¿no? Lo que él antes hacía y sembró sobre la iglesia también le vino para él, ¿verdad? Pero bien, vamos a entrar en esta clase gloriosa, tremenda. Estamos viendo Uno de vosotros es diablo. Y en esta serie hoy vamos a estar viendo los pecados y la caída de Lucifer. Dijimos que ¿por qué es tan importante conocer cómo él cayó? Primero, porque nos va a preservar a nosotros de caer en lo mismo, ¿sí? Y segundo, porque tenemos que entender que de alguna manera él fue un ángel de luz. Entonces significa, y estaba en la eternidad, entonces significa que a cualquiera le puede pasar lo que a él le pasó. Y nosotros no queremos repetir sus pasos, ¿verdad? ¿Alguien quiere repetir los pasos de Luzbel? No le va demasiado bien y no va a terminar bien. Entonces, vamos a ver para no seguir sus pasos. Dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, dice Génesis 1:31. Dios creó cosas buenas, Dios vio todo lo que había hecho y supo que era bueno. Entonces, ¿cómo llegó a existir una criatura tan cruel y malvada como Satanás? ¿De dónde sale toda la maldad de nuestro mundo? ¿De dónde salen los espantosos asesinatos, torturas, tristes acontecimientos que hay en nuestro mundo hoy día? ¿De dónde salen los monstruos que hay en nuestro mundo? ¿De dónde salen todos los demonios y espíritus malignos que hay en nuestro mundo? ¿Qué inspira a los hombres a hacer tanta maldad? Pues bien, hay hechos claros que condujeron a la existencia de Satanás como hoy lo conocemos. La Biblia nos deja entrever la creación del mundo de maldad. Hay 7 pasos claros que han conducido a la existencia de ángeles caídos. El cometido de Dios no era crear el mal. Dios vio todo lo que había creado y supo que era bueno. Dios creó cosas buenas porque de un árbol bueno solo pueden salir cosas buenas. Así que Dios siempre lo creó con la intención de que siga siendo bueno. A Satanás le dijo: perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló maldad en ti. Esa maldad no tenía que ver con Dios, tenía que ver con el corazón de Lucifer. Dios creó cosas muy buenas, sin embargo, de alguna manera la maldad también empezó a existir. Recorramos ahora los pasos que condujeron a la existencia de Satanás. Y acá vamos a ver una cosita, ¿no?, que a veces algunas personas no tienen bien en claro. Respecto a nosotros y respecto a los ángeles, y de alguna manera conocer el corazón de Dios o la intención de Dios. Dice el punto número 1, la creación de ángeles con libre albedrío.
Los ángeles son espíritus buenos, creados por el Señor. La Biblia nos enseña claramente que Dios hizo a los ángeles en el cielo. Y fíjese que esto dice en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, las cosas que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces nosotros entendemos que si salieron de Dios, nada malo puede haber salido de Él. Pero una cualidad especial, pero importante, que los ángeles poseen es su libre albedrío, al igual que nosotros. Es esa voluntad que tenemos nosotros para decidir. Este libre albedrío es la cualidad importante que permitiría a los ángeles obedecer o desobedecer a Dios si ellos así lo quisieran. La mayoría de nosotros piensa que los ángeles no tienen elección respecto a si quieren servir a Dios o no, pero la tienen. Dios le dio libre albedrío y por eso algunos pudieron rebelarse. Y esto lo tenemos que tener en claro porque nosotros pensamos que los ángeles solo pueden obedecer la voz de Dios. De hecho, quieren hacerlo. Porque si no, Luzbel no podría haber sido Luzbel si no hubiese tenido la oportunidad de desobedecer. Y acá entra este papel tan importante que nosotros decimos que si hay algún mérito en la salvación es nuestra voluntad. ¿Cómo, pastora? Claro, porque si vos no decidís creer, hay gente que el Espíritu Santo la toca, la llama, pero dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Hay una voluntad que tiene que ser rendida al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trabaja en tu corazón y en tu mente, ya sea llamándote a la obra del ministerio, ya sea llamándote para ser su hijo, pero hay una voluntad del ser humano que tiene que doblegarse y decir, sí quiero. Por eso Jeremías dice, me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. De alguna manera tu amor, como dice esa canción, me venció. O sea, mi voluntad terminó diciendo que sí porque no me pude resistir. Pero hay una voluntad que vos y yo, por eso la Biblia dice que podemos hacer lo que querramos, pero no todo nos conviene. ¿Vos podés salir y pecar ahora? ¿Salir de acá e ir a pecar? Sí, pero eso no te conviene. Entonces, hay mucha gente que cree, y una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que entender, es que mucha gente le hace creer Satanás, cuando las tiene debajo de sus garras, le hace creer que ya no pueden tomar la decisión de escaparse de él. Mucha gente cree que ya está destinada a perderse, destinada al infierno. Mucha gente que viene de Umbanda, muchas veces me ha dicho esto, yo ya estoy destinado para esto. No. Nadie está destinado a perderse, porque la Biblia dice que si es por Dios, Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Entonces será la elección de la persona, y esto tenemos que entender. Porque esa es una de las esa es una de las mentiras por las cuales Satanás todavía está operando en muchos corazones y no se han rendido a Cristo, porque creen que no tienen esa opción. Pero es aquí que nosotros estamos para hacerles conocer la verdad. Dice, y algunas personas, la palabra dice, y conocerán la verdad, mejor dicho todos, conocerán la verdad y la verdad los hará libre, porque la verdad es que Jesús es el camino. Amén. Bien, seguimos. Ahora, la creación de arcángeles. El segundo paso que condujo a la existencia de espíritus malignos fue el establecimiento de ángeles superiores en la comunidad de ángeles. La Biblia menciona 3 de estos arcángeles y ángeles principales, que ahora lo vamos a ver. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que las jerarquías de autoridad están en el cielo. Por eso dice la palabra que toda autoridad fue puesta por Dios. Nosotros tenemos que entender que los rangos de autoridad están en el cielo y a través de los ángeles lo hemos visto. Está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y luego viene la clase de autoridades diferentes en los ángeles. Y conforme la autoridad es la misión que tienen. No es porque Dios quiera a algunos más y a otros menos, sino conforme a la misión que tienen, es el rango de autoridad que tienen. Ahora,
Vamos a ver al arcángel Miguel. Dice, a Miguel se lo menciona específicamente como arcángel, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. O en otras versiones dice, ya el Señor se la va a agarrar con vos. ¿Por qué Miguel no lo insulta, no lo maldice a Luzbel? Porque tenían la misma posición de autoridad en el cielo. Entonces acá lo vemos a Miguel en primera instancia contendiendo, dice que se estaban peleando por el cuerpo de Moisés. Una de las cosas que vamos a ver, que Luzbel y Satanás siempre quiso intrometerse en la humanidad para destruirla. ¿Qué tenía el cuerpo de Moisés? ¿Por qué estaban peleando por el cuerpo de Moisés? Esto es un apéndice. ¿Por qué peleaban por el cuerpo de Moisés? ¿Qué tenía el cuerpo de Moisés? ¿O por qué peleaban? ¿Cómo? ¿Quién dijo algo? No escuché. No. ¿Por qué peleaban? Una de las cosas que tenía el cuerpo de Moisés era que la gloria del Señor lo había tocado. Pero también hay otros eruditos que dicen que una de las cosas que quería hacer Satanás era que el pueblo de Israel se pervirtiera adorando si sabía dónde estaba la tumba de Moisés. Que más adelante tenía pensado levantarle un altar a Moisés para que se pervirtieran contra Dios. Fíjese que quería utilizar el cuerpo de Moisés. Por eso dice la palabra que Dios mismo lo enterró. Y nadie sabe hasta el día de hoy dónde está Moisés. Y muy probablemente nadie jamás sepa hasta que el Señor nos revele todos los misterios. Amén. Hasta que sean los tiempos de ser revelados. ¿Y por qué lo hace el Señor? Había algo importante que Dios estaba escondiendo ahí. Ahora, ¿usted se da cuenta que a veces nosotros pensamos que hay cosas que Satanás está haciendo en la tierra y que Dios no se da cuenta de las cosas? Pero se da cuenta que en el momento, Dios estuvo con Moisés, ya lo tenía en su presencia, pero Dios estaba atento de lo que estaba sucediendo con el cuerpo de Moisés. Eso es algo tremendo. Y vino un arcángel, porque conforme al problema y la dificultad, Dios va a enviar lo que sea necesario para que su obra no se entorpezca. ¿Qué te hace pensar que lo que Dios tiene planeado hacer con tu vida, el diablo lo puede detener? Nunca lo va a poder detener. ¿Satanás se metió en el medio de muchas cosas que Dios quiso hacer? Claro que sí. Pero te pregunto, ¿en cuál de todas ellas venció? Dios siempre salió al encuentro y trajo salvación de alguna manera. Cuando quiso destruir los niños que estaban naciendo, bueno, podríamos hablar un montón de cosas. Lo dejamos ahí. Ahora, dice, también se lo menciona como uno de los principales príncipes. Dice más, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué es este arcángel? Es un guerrero. Es un arcángel guerrero y viene en misiones especiales. No todo el tiempo Miguel está luchando. Hay diferentes ejércitos en el cielo, o sea, diferentes clases de ángeles y diferentes misiones. Pero Miguel se entromete cuando hay temas con Luzbel, temas con las tinieblas, temas importantes que se oponen a la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver el ángel Gabriel. Dice, otro ángel prominente que se menciona es el ángel Gabriel, quien fue enviado a María para anunciar el nacimiento de Jesús y también fue enviado a Zacarías para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista. Dice, en el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ahora encontramos que este ángel se encargaba de anunciar las cosas que tenían que ver con la historia, ¿sí? O mejor dicho, con el propósito de Dios sobre la tierra. Y se le apareció el ángel puesto en pie. Bueno, y ahí tienen los versículos cuando se le aparece, ¿sí? A
Zacarías, dice el segundo párrafo, y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel y estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte las buenas nuevas. Muy bien. El tercero que aparece es Luzbel. Otro ángel prominente mencionado en la Biblia es Lucifer, Luzbel. Cuando él era un ángel bueno se llamaba querubín grande, quien se paseaba en el santo monte de Dios. Estos pasajes nos dan la impresión de que solo hay 3 arcángeles, pero probablemente hay varios arcángeles más. Como sabes, la Biblia menciona un ejército de ángeles y miles de ángeles. Hay millones de ángeles de nuestro alrededor. Efectivamente, otros manuscritos como el libro de Enoc, ¿alguien lo leyó el libro de Enoc? Si no lo leyó, lo puede leer, está buenísimo, porque ahí describen muchas cosas que no están relatadas en la Biblia, son a modo de información. Dice, describen otros ángeles superiores y le dan nombres como Rafael, Uriel, Raguel, Remiel, Sariel. Todos los él, en hebreo, es Dios. Por eso cada nombre está ligado a Dios. Cada uno tiene su significado. Recuerda que el arcángel Miguel solo fue uno de varios príncipes importantes. ¿Por qué es importante esto? Ahora lo vamos a ver. El orgullo, la independencia y el separatismo de un arcángel. El tercer paso que condujo a la existencia de Satanás, de los espíritus malignos, es el incremento del orgullo e independencia de uno de los arcángeles principales. La maldad del separatismo, o sea, de separar, de dividir, de independencia, de arreglárselas por él mismo, de querer ser algo separado de Dios. Y el orgullo entró en el corazón de uno de los ángeles principales que había sido creado con pureza e inocencia. La clase anterior hemos visto por qué, sí, que tenía que ver con toda la gloria que él poseía y la perfección que él poseía. Observa cómo una visión independiente se desarrolló en el corazón de Lucifer cuando dijo, subiré y seré semejante al Altísimo. El discurso de Satanás estaba lleno de haré, seré, levantaré, subiré. No fue haremos, seremos y no levantaremos. ¿Qué muestra eso? El gran ego de Lucifer, el gran orgullo que caminaba. El que habría desarrollado una agenda independiente y separada. Quería abrirse camino de manera independiente y llegar a ser alguien. Mire lo que puse ahí en negrita. El deseo de promoción siempre viene del infierno. ¿Por qué? Me puede preguntar usted, pastora, si Dios me dijo que iba a hacer cosas grandes. Pero si Dios va a hacer cosas grandes con tu vida, no tenés que estar preocupado por querer subir de nivel, o mejor dicho, por querer ser promocionado, porque en tal caso el problema es de Dios y dice Él que Él es quien levanta y que ninguno, el que abre puertas y que ninguno cierre, y el que cierra y ninguno abre. Nosotros encontramos que la mayoría de las personas que hacen división dentro de una congregación no están pensando en la salvación de las almas. Porque si estuvieran pensando en la salvación de las almas, entonces no habría problema con su propia promoción. Va y salva almas y punto. Entonces vemos que detrás de cada persona que quiere una promoción, están las tinieblas de por medio. Sentía que no necesitaba de Dios, se sentía independiente, no quería a Dios. Sentía como que estaba por su cuenta, quería ser como Dios. De hecho, quería suplantar a Dios si fuera posible. El apóstol advierte, ten cuidado de tratar de apartarte y ser independiente. Esto es un rasgo satánico y es lo que ha traído toda la maldad que tenemos en nuestro mundo actual. Trata de permanecer unido. Combate con la tendencia de estar solo.
el deseo de ser aparte viene de Lucifer. Ten cuidado cuando experimentes la urgencia de separarte de tu comunidad y de tu familia, porque no es lo que Dios quiere. De tu familia estamos hablando, de la familia en la congregación. Y vos por ahí decís, pastora, pero Dios es Dios de todas las congregaciones. Eso está bien, pero el punto es, ¿dónde Dios te ha plantado? ¿Dónde Dios quiere que vos estés? Y el hecho de ver, y ahora lo vamos a ver, cómo Satanás estaba buscando una promoción para sí mismo y engañó a todos los ángeles. El rechazo de los cuatro, vamos a ver. El rechazo de los ángeles leales hacia el arcángel independiente. Aparentemente esta actitud independiente, arrogante y separatista del arcángel principal no fue bien recibida por los otros ángeles. La mayoría de los ángeles rechazó la idea de Lucifer de separarse y volverse independientes. Varios ángeles se ofendieron por sus ideas arrogantes. Sin embargo, algunos ángeles se dejaron engañar y verdaderamente pensaron que las ideas de Lucifer de separarse y ser independiente funcionarían. Si no, no se hubiesen ido con él. A lo largo de la Biblia encontrarás que estallaron varios conflictos entre los ángeles buenos y los ángeles malos. Los ángeles independientes y desleales, arrogantes y separatistas fueron rechazados por los otros ángeles leales. ¿Dónde está eso? En la Biblia. Ahora lo vamos a leer. A los ángeles leales no les impresionan las ideas separatistas y no tenían ninguna intención de seguirlas. Esto provocó un conflicto entre ángeles buenos y malos. Ahora había una guerra en la familia de los ángeles y en el mismo cielo. ¿Se da cuenta de eso? Ángeles, escuche esto que usted por ahí no se puso a pensar como yo hasta que no lo leí. Ángeles que durante miles de años eternos, ¿verdad?, habían sido hermanos, amigos de la misma familia, se vieron forzados a convertirse en enemigos mutuos. El cielo pacífico se convirtió en un lugar de conflicto. Los ángeles no estuvieron de acuerdo con las ideas de separación del arcángel independiente. Los ángeles se involucraron en las luchas a su nivel sin la interferencia personal de Dios. Parece que Dios les permitió pelear para resolver el conflicto. El apóstol enseña, Dios espera que vos pelees por lo que es justo y no simplemente que te quedes sentado permitiendo que la maldad y el separatismo prosperen. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios no se metió en el conflicto? ¿Y por qué tengo yo la posición que Dios no se metió? Porque si Dios se hubiese metido, Satanás no hubiese engañado a una tercera parte de los ángeles. A ver si entiende esto. Hay miles de millones de ángeles. Si todos esos millones de ángeles lo dividimos en tres, una parte de esos son los que se arrastró Lucifer. Dos partes quedaron, que son el doble de la que se llevó Lucifer, se quedaron en el cielo. Por eso, cuando los profetas le fueron abiertos los ojos, le dijo, porque más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Pero no lo estaba diciendo de modo poético, lo estaba diciendo porque la parte que está con Lucifer, los demonios caídos, es solo una parte de tres partes. El doble se quedó en el cielo y a nuestro favor peleando. Por eso tenés que estar tranquilo, hay victoria en el nombre de Jesús. Siempre serán más ángeles de nuestro lado que los que están con Lucifer, con el diablo. Ahora, la pregunta, ¿por qué Dios no se metió en el medio del conflicto? ¿Dios no es omnipresente? ¿No estaba viendo que Satanás estaba convenciendo al resto de los ángeles? Porque si es omnipresente aquí, ¿cuánto más en la eternidad? Lo estoy haciendo pensar, algunos están medios cansados, pero yo quiero oír respuestas.
¿Por qué cree que Dios no? A ver, allá, Mariela. Exacto. Porque Dios no va a obligar a nadie. Dios dijo, el que quiera, siempre dijo esto, ¿quiere seguirme? Y en algún momento cuando fue duro con las enseñanzas que estaba dando, les dijo a los discípulos, ¿quieren también irse? No obligó a nadie a seguirlo. Él te invita. Dice que en algún momento las palabras, nosotros pensamos a Jesús el amoroso, el tierno, ¿no? Que va caminando y hablando en forma poética, pero dice que en algún momento la gente decía, ¿quién puede soportar tus palabras? Y en ese momento muchos de los que lo venían siguiendo, porque nosotros pensamos que los que lo seguían eran solo los 12 discípulos y los 70, pero como usted fíjese que la comunidad que lo seguía en algún momento llegaron a ser 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Mire la comunidad que lo seguía, las multitudes. Había gente que era fiel a su lado, que lo venía siguiendo. ¿De dónde se cree que salió Matías cuando reemplazó a Judas? Matías dice, miremos que sea uno que estuvo con nosotros desde el principio. O sea que había gente que estaba en medio de sus enseñanzas. Y él les dijo, ¿les parece muy fuerte mi palabra? ¿Quieren irse también? Dios te va a dejar la opción. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros le sigamos y le sirvamos por amor. Como hoy los ángeles lo estás haciendo vos trabajar. Y siguen obedeciendo a Dios cuando te están cuidando en todos tus caminos. Cuando te metes en problemas. Porque quieren obedecer a Dios y quieren seguir amando a Dios. Por eso te cuidan de día y de noche. El ángel de Jehová, dice también, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hoy día sigue trabajando esa parte del cielo por amor y obediencia a Dios. Toda la iglesia tiene gente que busca una agenda, algunos ángeles pelearon por el honor de Dios, mientras que ángeles independientes y malvados, llenos de arrogancia y descontento y desleales, peleaban para forjarse una existencia aparte. Toda iglesia tiene gente que busca una agenda separada e independiente. Estos son los separatistas que siguen el patrón satánico. Satánico. Dios espera que los ángeles buenos y las personas leales peleen contra los separatistas para que no destruyan el cuerpo y la familia. Del mismo modo que Dios esperó cuál era la decisión de cada ángel, también permitió que Miguel, que todos los que estuvimos leyendo, se le paren frente a Luzbel. ¿Usted se piensa que ellos no hicieron nada? Ahora lo vamos a ver. El apóstol continúa, no te sientas apabullado por tener que pelear contra personas desleales. No vas a pelear, escuche esto, pero no es que tenemos que amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos no significa ir a pegarle una trompada. ¿Me entiende? O pelear no significa ir a pegarle una trompada. Lo que significa es que yo me voy a plantar firme y voy a decir no, hasta acá. Primero, porque tenés que entender que toda palabra es espíritu. Y Satanás convenció a los ángeles a través de ¿qué? De las palabras. Y toda palabra deja una semilla de maldad dentro del corazón. Es más, los idiomas son espirituales. ¿Cómo? Sí. La Biblia dice que Dios en la Torre de Babel dio los idiomas. Por eso no tiene que sorprenderse el hablar en lenguas, si de Dios salieron todos los idiomas. Son espirituales. La palabra es espiritual. Por eso la Biblia dice que de toda palabra ociosa que los hombres hablen sobre la tierra, de ella darán cuenta. ¿Por qué? Porque salieron de un espíritu. La pregunta es ¿de qué espíritu? Voy a decir algo que es fuerte. Tu boca
¿La usa Dios o la usa el infierno? No hay término medio. Y todo depende de lo que está lleno tu corazón. Por eso el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahora, no estés triste cuando tengas que pelear contra tus propios hermanos por el honor de Dios. Es la decisión que tienes que tomar antes de la rebelión. Perdón, que tienes que tomar. Antes de la rebelión, Miguel, Lucifer y Gabriel eran buenos amigos y hermanos. Es triste tener que pelear contra tu propio hermano. ¿Usted se cree que cuando Miguel, que pelea por los ejércitos de Dios, por el honor de Dios, lo vio a Lucifer que se estaba desviando y estaba haciendo contrataciones con los demás ángeles, que no sintió nada? Dolor, enojo contra su hermano en ese momento para decirle, ¿qué estás haciendo? Si ellos tienen voluntad, entonces no es que están solamente callados. Vemos que tuvieron una discusión por el cuerpo de Moisés. Imagínense, por meterse con las cosas que tenían que ver con Dios, en el cielo, en la eternidad. Entonces, ellos habrán discutido esto. Miguel y Gabriel tuvieron que decidir apartarse de su antiguo amigo y hermano Lucifer. Hermano, todo aquel que cuando cayó Luzbel estaba en un espíritu con él, cayeron con lo mismo. Todo el que estaba cerca. ¿No dice Apocalipsis que arrastró a una tercera parte de los ángeles con su cola? ¿Por qué los arrastró con la cola? Porque estaban cerca de él. Todos los que estaban cerca de él cayeron. Sin embargo, Gabriel no se dejó engañar. Perdón, creo que... No, más arriba, me perdí. Eligieron, gracias a Dios, Miguel y Gabriel eligieron oponerse a su hermano Lucifer. Esto es, el apóstol explica. No creo que para Gabriel y Miguel fuera fácil tomar esa decisión, pero tomaron una buena decisión. Eligieron apoyar a la autoridad superior. Rechazaron las ideas de Lucifer. Le señalaron que estaba cometiendo un error. Le pidieron que se arrepintiera y que se dejara de hablar esas palabras pretenciosas y arrogantes. Seguramente Lucifer se sorprendió ante la actitud de Gabriel. Quizás pensó que el arcángel menor se iba a solidarizar con su visión. Quizás Lucifer pensó que Gabriel sería su liderazgo por ser el querubín ungido que se paseaba en medio de las piedras de fuego en el Monte Santo. Recuerden que Lucifer dice que él era el querubín grande. Y Gabriel fue utilizado por Dios para ser mensajero. Estaba, por así decirlo, como por debajo. Sin embargo, Gabriel no se dejó engañar. Y Miguel fue categórico respecto a Lucifer, que se había vuelto loco. Miguel y Gabriel probablemente tuvieron varias reuniones con Lucifer para resolver la crisis. Probablemente le hablaron con la sabiduría de Dios, pero él era demasiado orgulloso para escucharlos. Probablemente Lucifer le dijo a Gabriel y a Miguel, muchachos, ustedes no saben mucho, yo he estado aquí desde el principio, he pasado por muchas cosas, me he paseado en el Monte Santo durante 1000 años. Aquí no hay futuro, aquí no puedes ser promovido, nunca puedes estar por encima de los que estuvieron antes que vos. En este sistema solo se promueve a una sola persona. ¿Le parece conocido ese discurso? Pero es lo que Satanás pensaba. Es lo que Satanás pensaba. Solo Dios tiene lo más grande. Solo Dios. Hola. Ya que estás hablando de teorías, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ya que estás hablando de teorías, yo tengo una teoría. Obviamente que es una teoría. Uno es muy responsable cuando imparte estas cosas, pero creo que nos puede arrojar un poco de luz
en cuanto a qué fue lo que pasó en el cielo. Jesús dice algo cuando está en la tierra y dice, a Dios nadie le vio jamás. Entonces, una de las cosas que yo durante años estoy escribiendo sobre eso, que dice, a Dios nadie le vio jamás, y está hablando de nadie. Y es muy probable que Luzbel no haya sabido quién era Dios, no haya conocido a Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, usted dice, pero la charla que tuvo con Job, pero la charla que tuvo con Job la tuvo después de la caída. Por el cuerpo de Job, perdón, por el asunto de Job. Porque ahí sí describe que Satanás se presentó delante del Señor como... Y una de las teorías que tengo con respecto a eso, y obviamente con mucho respeto y orando al Señor, es que Satanás, Jesús y los ángeles, obviamente Jesús en representación del Padre, por eso él dice, subiré y seré semejante al Altísimo. Era alguien que él desconocía. Entonces, porque es imposible conocer al Padre y revelarse. Entonces es muy probable que él carecía de ese conocimiento. Entonces por eso él hace lo que hace, ¿verdad? Y toda esta cuestión de pelear y de discutir por el poder, porque tenía a Jesús. Recuerden que Jesús tuvo un nombre sobre todo nombre después de su resurrección. Entonces, y dice Jesús que el Señor lo da a conocer a quien Él quiere. Él lo da a conocer a través del Hijo. Entonces yo creo que esa fue una de las cosas que a él le pasó. Él desconocía al Padre. Y creo que el espíritu rebelde y la rebeldía tiene que ver con desconocer el corazón del Padre. Ahora Jesús dice que Él es el camino al Padre, ¿no? Él dice, yo soy el camino, yo soy la puerta. Él no dice que Él es si bien Él dice que me conoce a mí, conoce al Padre, porque son una unicidad, una sola persona. Dios nos abre la llave para que nosotros podamos entrar al Padre, porque es donde muere realmente la rebelión. La gente rebelde no conoce a Dios, por eso se rebela, porque no conoce la máxima autoridad y no tiene entendimiento de lo que es la máxima autoridad. Perdón, yo ya como estás hablando de teorías y está buenísimo, entonces creo que tiene algo que ver, obviamente esto, tengo mucho respeto, leo mucho la palabra y le pido al Señor siempre que de hecho sé que, no sé si es así en su totalidad, pero sé que no estoy lejos. Y con respecto a Moisés, hay muchas teorías. Hay un libro que dice que Moisés fue enterrado en la gloria, por eso no se encuentra. El escritor de Deuteronomio 3 dice que fue en la tierra de Moab, pero hay un libro, que no recuerdo qué libro, que lo mencionan en internet, un libro apócrifo que dice que fue escondido en la gloria. Por eso Satanás y Miguel peleaban por ese cuerpo, porque estaba en la gloria, ¿no? Así que no, eso te quería compartir, ¿no? Digo, por ahí sirve. Igual hay lugares que son dimensionales, por eso entendemos. Ahora, fíjese que en tal caso, si él no conoció al Padre, Jesús nos dijo a nosotros, antes de ser glorificado, el que me vio a mí, vio al Padre. Entonces, Luzbel tenía Jesús estaba ahí. O sea, Jesús estaba ahí porque se mostró al ser humano como no se va a mostrar a los ángeles. O sea, es más, era el arcángel, o sea, fíjese que en la antigüedad parecía como el ángel de Jehová. O sea, los ángeles lo veían constantemente a Jesús. Entonces, quizás no tuvo la humildad suficiente, porque no se olviden que una de las cosas características que tenía Jesús es que vino humilde. Y por eso yo le decía la otra vez, estas son teorías. Quizás al lado de Luzbel, que era perfecto en todos sus caminos, Jesús no portaba lo mismo. Porque Él fue glorificado y se le dio un nombre que es sobre todo nombre cuando resucitó. Entonces, fíjense, ¿no? Qué tremendo esto. Pero más allá de que si estaba el Padre o estaba el Hijo, había una representación de máxima autoridad. También estaba el Espíritu Santo. O sea, Luzbel no tenía excusa. Si quería conocer a Dios, los tenía ambos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, puede ser que aquella persona que se revela tenga un problema con la paternidad. Gravísimo. No reconoce la autoridad. Pero bueno,
sabe el Señor qué habrá pasado ahí. Lo que sí sabemos es que la conducta de él es descrita en la palabra. Ahora vamos a leer un poquito Apocalipsis y vamos a ver ahí, a entender. Bueno, es bueno que Miguel no haya apoyado la palabrería de Lucifer, que es en este momento que nosotros estamos viendo, no es lo que literalmente dice la Biblia, pero sí lo entendemos porque hemos visto que han discutido por cosas como por el cuerpo de Moisés. ¿Cómo no van a discutir por esto? Digamos, aparte que la Biblia dice que hubo guerra. Ahora, los asistentes leales no deben tolerar el tipo de basura. No permitas que las personas destruyan el honor de Dios. No permitas que las personas desleales desintegren la iglesia, ya que después de situaciones, ¿por qué motivo yo no tengo que dejar a personas desleales que me contaminen el corazón o que hagan destrozos en la iglesia? Y este es el punto, ya que después de situaciones como esta, mucha gente es removida de lugares de donde Dios ha plantado y ya no volverán a ser las mismas. Si vos sacás un árbol, a ver los que trabajan o los que han trabajado o los que tienen parque, un árbol de un lugar donde está dando fruto, que es el lugar justo de sol, de sombra, el lugar justo, y lo removes a un lugar en el cual no fue creado para estar. Por ejemplo, no sé, un árbol que necesita, vamos a poner la planta de jazmín, y la sacás del medio del sol y la pones en la sombra, ¿qué va a suceder con el jazmín? ¿Por qué? Porque no está en el lugar donde debería haber sido plantado. Y cuando se saca fuera de temporada sucede exactamente lo mismo. Usted sabe que usted no puede trasplantar un árbol o una planta fuera de temporada. Algunos intentaron trasplantar un árbol cuando no debían. Bueno, hay meses en que usted puede trasplantar árboles. Si usted trasplanta un árbol fuera de ese mes, se le va a morir, se le va a secar. Por un día incluso, dice acá. Sí, a él le ha pasado. Así que sabe, por un día, dice 24 horas. Trasplantamos todos los meses sin R, hay que trasplantar, así que fíjense. Ya sabe. Mayo, junio, julio, agosto, son los únicos meses que se puede trasplantar. Trasplantamos bueno, no sé si está Andrés acá, trasplantamos una palmera un día, el 1 de septiembre y se murió. Todos los meses que no tienen R. Porque Dios diseñó. ¿Cuántos saben las leyes de la siembra y de la cosecha y trabajaron en el campo? Hay días, hay temporadas, hay situaciones. Ahí está mi hermano que también trabaja. Bueno, ya lo sabes, si no lo sabías, si quemaste algún árbol o alguna planta porque lo cambiaste. Entonces fíjese que hay gente que está apurada por su promoción. Me voy a aquella iglesia porque acá no me dan lugar, y quizás si se remueve en la temporada equivocada, en el lugar donde Dios no quería o donde no le fue preparado para él, cometemos el error porque esa persona se puede perder. Entonces el problema no es el que causa la división, el problema es a los que arrastra. Porque si Satanás hubiese caído solo, era su problema. Pero un montón de ángeles fueron corrompidos y hoy operan como demonios por haber estado cerca de él, por haberle escuchado, por haberse dejado engañar. El apóstol afirma, establecer límites con personas desleales es algo bueno. Bueno, no sé cómo lo tiene usted. Nunca retrocedas ante un buen pleito contra la maldad de la deslealtad. Un rasgo bueno y angelical es pelear en contra de personas que quieran destruir la paz, dividir a la familia y a la iglesia. Pelea contra la deslealtad con todo tu corazón. No des un paso atrás ante la confrontación abierta contra la maldad. Jesús está edificando su iglesia y debes pelear contra todos los que están acabando con ella. ¿Por qué? Pero pastora, si se va a la iglesia de los pastores Branchware, vamos a suponer que son nuestros amigos, ¿no es lo mismo? ¿Y sabes qué te voy a decir? Cada iglesia tiene su don y su llamado. Nosotros con los pastores somos una sola iglesia y eso lo tenemos en claro. Por eso cuando hacemos una actividad,
cuando hacemos incluso una actividad, tratamos de no superponer en nuestras fechas. Y nosotros mismos nos decimos, por supuesto que vamos a tener esta actividad junto con toda la pastoral de las iglesias, pero si hay una actividad pendiente de la iglesia local, la vamos a respetar. ¿Sabe por qué? Porque cada iglesia es como un órgano viviente y cada una tiene su función y su llamado específico en cada área donde fue plantada por Dios. No vamos a hacer lo mismo. Nosotros tratamos, aunque somos una sola iglesia, es como esto, es como en grande y en pequeño. Somos una sola iglesia, somos un solo templo, ¿verdad? Del Espíritu Santo donde habita en nosotros. Pero usted no tiene el don que yo tengo, ni el llamado que yo tengo, ni va a ir a los lugares que yo estoy llamada y establecida a estar. De la misma manera es cada congregación. Entonces el problema no es que se vaya con fulano, con mengano. De hecho, cuando hay tráfico de ovejas, como les decimos nosotros entre los pastores, nosotros nos anunciamos y le decimos, mira que fulanito estuvo viniendo, ¿qué pasó? A nuestra congregación, porque somos una sola iglesia, pero Dios ha establecido autoridades de las mismas. Ahora, seguimos. No trates de ser amable o mejor que los ángeles buenos del cielo, porque cuánto dolor trae cuando un hermano que había sido llamado por Dios, que lo viste levantarse, está cometiendo este error de comenzar a hacer división dentro de la iglesia. ¿Cuánto dolor trae? ¿Quién se puede alegrar de eso? Pero ¿qué pasa? Los ángeles tuvieron que decidir. ¿Usted se da cuenta que no le quedó otra? ¿Cómo hubiese quedado Miguel o Gabriel amigo de Luzbel? Imagínense. Y se fue al infierno, pero bueno, era nuestro compañero de batalla. Pero no teníamos que tener amor por los hermanos. Esa ley se establece en el cielo y en la tierra. Y pueden amarlo, pero ya no pueden compartir con él. Yo no te estoy diciendo que vos no compartas con tu hermano, tenés libre albedrío. Lo que te estoy diciendo es que no podés unirte a la división en la iglesia. La batalla angélica número 1. Vamos a ver las batallas celestiales. Miguel y los ángeles bajo su mando y el dragón y sus ángeles. La Biblia registra un conflicto bélico generalizado entre ángeles leales y ángeles rebeldes independientes. Este conflicto bélico entre Miguel y los ángeles bajo su mando, el dragón y sus ángeles. Dice en Apocalipsis 12:7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Les quiero decir algo. Apocalipsis, hasta el capítulo 18, ya está todo cumplido. Digo por si a veces alguno lee Apocalipsis y dice, esto va a pasar, la gran batalla en los cielos, ya pasó. Y lo dejamos ahí porque si no entraríamos en muchos detalles. Ahora, la batalla angélica número 2, Miguel y el príncipe de Persia. Y hubo, eso ya lo hemos leído, que está en Daniel 10:13, para no redundar en lo mismo, cuando comienza a orar Daniel para que se cumplan las semanas y el pueblo de Israel vuelva al lugar, dice que se le opone un principado. Y ese principado, ahí comienza a pelear Miguel. 21 días. Escuche esto, de guerra en los cielos. Los ángeles estaban dando con todo. Hermano, la guerra de los ángeles es guerra. Tienen espadas. Cabalgan. La batalla que había en los aires en ese momento era una batalla espiritual tremenda. Tanto que a Miguel le costó 21 días, pero salió vencedor. Como siempre lo saldrá. Porque a Dios nadie le gana. En tal caso, si necesitaba ayuda,
chiflaba un poco más, ¡hey, véngame a ayudar un poco más! Como dijo Jesús, si yo quiero puedo pedir una legión de ángeles, bajarían acá y los exterminan a todos. Pero no, Dios ha establecido su voluntad. La batalla angélica número 3, Miguel y Satanás. Y también está registrada la confrontación entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés, y esto lo vimos. Esta fue una guerra menos sangrienta porque el Señor intervino ahí. Ahora, 5. La derrota y lanzamiento de los ángeles independientes y rebeldes por medio de los ángeles leales. La Biblia registra la gran derrota del dragón y sus ángeles por medio de ángeles buenos, y esto está en Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el dragón y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La pregunta es, ¿quién los arrojó? Fíjese que Jesús dijo, yo lo vi caer. No dijo yo lo arrojé. Yo lo vi caer como un rayo. ¿Quién lo sacó a patadas al diablo? Después que los ángeles buenos derrotaron a Lucifer y a sus seguidores, quedó claro que ellos ya no serían bienvenidos en el cielo. Los ángeles malos eran tan malos que tendrían que ser despedidos. Efectivamente, las puertas y las ventanas de los cielos se abrieron y Lucifer fue arrojado a la tierra. Ahora, algo que te quiero decir. Cuando vos escuchás que dice que fue arrastrado 1/3 de los ángeles con la cola del dragón, dice que es un dragón rojo y que ese dragón arrastró con su cola, se lo llevó puesto a todos los que estaban de acuerdo con él. Ahora, vos decís, ¿por qué con la cola? Primero, porque estaban cerca de él, obviamente. Segundo, ¿qué simboliza eso? Porque usted se olvide que toda la palabra tiene mucho simbolismo. Dios habla a través de símbolos. Y esta respuesta la encontramos un poquito en Isaías, porque Isaías habla, cuando está hablando en contra de Israel y habla de la cabeza y habla de la cola, la cabeza siempre simboliza a los que están en posición de autoridad. Y la cola simbolizan los profetas que hablan mentiras. Si vamos a lo que sucedía en la eternidad, la Biblia dice que la multitud de tus contrataciones, Luzbel, fue tu problema también. Eso significa que Luzbel le pagaba o les canjeaba posición a los ángeles para que inundaran el cielo de división. Si eran millones de ángeles, y aunque estaban en la eternidad, ¿cómo hizo Luzbel para convencer a 1/3 de los ángeles? Tuvo personas que trabajaron para él. Por eso dice la multitud de tus contrataciones. Tuvo personas que las convenció. Le dijo, mira, ahora cuando hagamos nuestro reino independiente de Dios, vas a tener una posición. Les prometió cosas. Por eso los contrató. ¿Con qué los contrataba? No sé, capaz que agarraba las esmeraldas, no sé, el tesoro. ¿Para qué querían tesoro si ya lo tenían en el cielo? ¿Verdad? Así que supongo que lo que más le importaba a los ángeles era posición igual que él. Un lugar asegurado donde puedas crecer y desarrollarte. Las personas que desarrollan un espíritu independiente y una actitud separatista pierden su posición y lugar en la iglesia. Estos ángeles sufrieron terriblemente. ¿Me prestas tu celu un minutito? Sí. Te mandé un mensaje ahí, algo que quiero leer para terminar. Estos ángeles sufrieron terriblemente por el error de tratar de separarse de Dios. El apóstol aconseja, en lugar de tratar de separarte, descubre cómo acercarte más a Dios y a su iglesia y cómo permanecer conectado con ellos. Siempre recuerda la escritura en Judas 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales y los que no tienen al Espíritu de Dios. Mire lo que dice.
Dice, en Judas, sí, es el de abajo. Estas personas, escuche lo que dice Judas 19:16, se lo voy a leer en la versión TPT. Estas personas siempre se quejan y nunca están satisfechas, encontrando defectos en todos. Siguen sus propios deseos malvados y sus bocas dicen cosas escandalosas. Léalo después si quiere. Les gusta usar adulaciones seductoras para manipular a los demás. Un llamado a permanecer, ese es el título. El 17 dice, pero vosotros, amigos que tanto amo, recordad las profecías de los apóstoles de nuestro Señor el ungido, que te enseñaron. En los últimos días siempre habrá burlones motivados por sus propios deseos impíos. Estas personas causan divisiones y son seguidores de sus propios instintos naturales, carentes de la vida del Espíritu. Pero vosotros, mis amigos tan amados, constrúyanse constantemente, progresivamente sobre los cimientos de vuestra fe, orando en cada momento en el Espíritu. ¿Qué te ayuda a no caer? Vivir sujeto al Espíritu. Satanás quiere apartarte, asegurarte de que no tengas éxito en convertirte en uno de los ángeles separatistas y caídos. No permitas imitar las mentes torcidas de los pastores descontentos y rebeldes. Que el Espíritu Santo de Dios te ayude a lo largo de toda la vida, para que siempre podamos permanecer, lo que Apocalipsis nos llama, a permanecer. Te invito a que te puedas poner de pie en esta hora. Se quedaron tildados algunos pensando. Mira, te voy a decir algo. Sé que algunos han venido de otra congregación y a algunos los ha movido el Señor por diferentes motivos, por propósito. Pero la persona que viene a un lugar no viene sembrando división en el lugar que deja, ni queriéndose llevar, ni traer a las personas que están en la otra congregación. Si Dios te movió por propósito de Dios, estás aquí. Gloria a Dios. Bendecimos a todos los que se quedaron en la otra congregación. Porque eso es lo importante. Tu corazón delante del cielo, mi corazón delante del cielo. Eso es lo que el Señor pesa en nuestros corazones. Dios nunca te arranca de un lugar para ser promovido. Yo te voy a decir algo, a menos que nosotros perdamos el temor del Espíritu Santo y caigamos en pecado, Dios te va a levantar cuando Él quiere, como Él quiere, y nada ni nadie lo podrá impedir. Porque si vos tenés un llamado de Dios y hay alguna autoridad que se te ponga en el camino, Dios va a pasar por encima de la autoridad, como lo hizo con David. Saúl buscaba para matarlo. ¿Lo pudo matar? No, porque nadie se puede interponer entre los planes del Señor. El que está ungido va a ser establecido. Y si Dios te trajo aquí, permanece con un corazón leal. Si antes estabas con heridas, permitirle al Espíritu Santo que esas heridas de la otra congregación sean sanadas por el poder del Espíritu Santo. Y ya plantate. Y cuando Dios te mueva, sea en el tiempo señalado. Si te mueve para otro lugar, que sea en un lugar de establecimiento para tu vida y tu ministerio, no para que andes boyando. ¿En qué iglesia me conformo más? Porque eso es obra de la carne y lo acabamos de leer. El Espíritu de Dios no está ahí. No podés andar boyando de lugar en lugar. Un árbol que se está cambiando de lugar, a cada rato, no va a poder dar fruto hasta
hasta que se acostumbre a un lugar, hasta que se acostumbre a otro lugar, hasta que se acostumbre a otro lugar. La misma naturaleza lo muestra. Estás aquí, quédate acá y da fruto abundante. Espera el tiempo de tu promoción, porque Dios lo va a hacer en su tiempo y en su momento. Él es experto. Déjate que te pode. El que da fruto será podado para que lleve más fruto. Y dice su palabra que aquellos que somos justos, que amamos al Señor, somos como ese árbol plantado en corriente de agua. Por fuera va a venir de todo. Va a venir mal clima, viento, todo lo que vos quieras. Pero si vos estás plantado en el Espíritu, vas a dar fruto igual. En medio de la prueba, de la dificultad, en medio de las personas difíciles, vas a dar fruto abundante. Porque nadie puede evitar que dé fruto. Te damos gloria y gracias, Señor. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? ¿Cuántos le dicen, Señor, guárdanos, guarda nuestra vida y nuestro corazón? Queremos permanecer en ti primeramente, Señor. Y entender, Padre, que toda división no proviene de tu parte, Señor, sino que proviene, Señor, del infierno. Señor, Satanás utiliza las mismas armas que utilizó en la eternidad. Señor, pero nosotros hoy queremos despojarnos, Señor. Si hemos utilizado nuestra boca aún, Señor, de parte del infierno, confesamos hoy nuestros pecados, Señor. Y Padre, te pedimos que tu sangre nos lave y nos limpie, y que sea suficiente, Señor amado. Es suficiente para limpiarnos, Señor, y nosotros queremos hacer tu voluntad. Te pedimos que cada uno de mis hermanos, ore por el hermano que tiene ahí a su lado, Señor, pueda establecerse en tu voluntad y dentro de tu voluntad, tu tiempo, Señor, que no se mueva fuera de tiempo, sino que pueda moverse solamente bajo tu tiempo, tu dirección, Señor amado. Y los que deben permanecer dando fruto, que sea abundante, Señor, aún en tiempo de escasez, aún en tiempo de prueba, Señor, su fruto, Señor, sea abundantemente grande. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Vamos a adorar por un momento. Oh sí, Señor, te adoramos al único que es digno. Sí, santo. ¿Qué tal si nos unimos a los ángeles que se quedaron? Te adoramos. Los ancianos rinden sus coronas a tus pies, Señor. Eres digno de adorar. Solo hay uno digno. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Tuya esa gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Tuya esa gloria.